Buenas noches con todos. Me parece que ya estamos, que sí hay coro para empezar. Bueno, el tema para hoy es la intoxicación por órganos fosforados, lo cual pues está representado principalmente por los plaguicidas, que por lo general son sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de enfermedad humana o animal, especies indeseadas de plantas o animales capaces de causar daño o interferir de cualquier otra forma con la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte o mercado de los alimentos u otros productos agrícolas, madera e incluso sus derivados o alimentos animales, o que pueden ser administrados a los animales para el control de insectos, arácnidos y otras plagas. Eh, Es por eso que es importante este tema, porque en cada uno de ciertos hogares o de la mayoría de hogares, este producto siempre está presente, ¿sí? Porque tiene varios usos, este tipo de plaguicida, este tipo de, de tóxico, ¿no es cierto? Tenemos que la globalización y la importancia de los acuerdos multilaterales ha permitido la creación de convenios internacionales como el de Estocolmo, el de Basilea y el de Rotterdam, y el código de conducta para la distribución de estos, todos aquellos que permitan generar cada país cuyas normas y procedimientos regulen su uso, transporte y eliminación de sustancias químicas y desechos peligrosos. Entonces, a través de estos convenios, pues también se trata de prevenir y de regular la venta de estos químicos. Tenemos que la FAE en su informe 2015-2030 indica que el uso de plaguicidas se ha incrementado considerablemente a lo largo de los últimos 35 años, alcanzando una tasa de crecimiento de 4 a 5,4% en algunas regiones. En los países desarrollados, su uso se restringe cada vez más mediante leyes e impuestos y por la creciente demanda de cultivos orgánicos producidos sin la adición de estos productos químicos. Entonces, esta parte también es fundamental, ¿no es cierto? Si incentivamos en los cultivos orgánicos, pues va a disminuir el uso de estos químicos, además de tener un producto saludable. En estos países desarrollados para el futuro se espera el uso de plaguicidas inteligentes, variedades de cultivos resistentes y métodos ecológicos de control de plagas, llamados enfoques de manejo integrado de plagas, que tienen por objetivo final reducir la dependencia de plaguicidas. Los principales plaguicidas utilizados hoy en día en los países desarrollados pertenecen al grupo de los carbamatos, órganos fosforados, tiocarbamatos y los piretroides. A estos se unen nuevos compuestos desarrollados en la industria química de síntesis, la cual se encuentra comprometida con el desarrollo sostenido en la producción agrícola. Los órganos fosforados y los carbamatos causan una inhibición de la acetilcolinesterasa, que es una enzima encargada de degradar la acetilcolina en el espacio sináptico, por lo que conduce a una acumulación del neurotransmisor, como es la acetilcolina, en los receptores muscarínicos y nicotínicos, con la consiguiente hiperestimulación del sistema simpático, dando como resultado un síndrome colinérgico. Los órganos fosforados y los carbamatos presentan diferencias. Los primeros inhiben la enzima irreversiblemente, o sea, los órganos fosforados, y mientras que los carbamatos lo hacen de forma reversible.
reactivándose espontáneamente a las 24 a 48 horas. Esta puede ser la razón por la cual los carbamatos no alcanzan a producir algunas manifestaciones clínicas que se presentan con relativa frecuencia en la intoxicación por órganos fosforados. Para terminar, tenemos que en el organismo la colinesterasa plasmática es inhibida rápidamente y sus niveles normales se restablecen dentro de los 60 días posteriores a la exposición, siendo un indicador de intoxicación aguda por órgano fosforado. La determinación de dicha enzima es de gran importancia para el diagnóstico de las intoxicaciones por órganos fosforados y carbamatos, así como también en el monitoreo con fines de prevención y control. Bueno, entonces vamos a dar paso a Diego para que continúe con su exposición. Les voy a exponer sobre la intoxicación por órganos fosforados y los carbamatos. Tenemos un pequeño concepto en el cual nos menciona que estos compuestos órganos fosforados van a ser sustancias orgánicas que tienen una estructura química de fósforo-carbono. Estas van a inhibir enzimas con actividad de la acetilcolinesterasa, lo que va a producir la acumulación de esta acetilcolina y como consecuencia una alteración en lo que va a ser el impulso nervioso de las mismas. Ya tenemos estas intoxicaciones, tanto por plaguicidas, pesticidas, van a suponer entre un 3.5-4% de todas las intoxicaciones. Y entre los principales grupos de plaguicidas tenemos los insecticidas, los herbicidas, los rodenticidas y los fungicidas. Entre las diferentes vías de absorción tenemos tanto puede ser la respiratoria, la oral y también tenemos la dérmica. Se caracterizan porque la respiratoria esta se considera lo que es la vía más rápida que puede conllevar de segundos a minutos. La oral o la ingesta que va a ser la más usada tanto en intentos de autoeliminación, su efecto que va a ser de unos 30 a 90 minutos y la dérmica que sería la vía más lenta que puede tardar hasta unas 18 horas. Como sabemos, este cuadro de intoxicación por estos órganos fosforados va a generar una serie tanto de síntomas y signos que se caracterizan y son conocidos como el síndrome colinérgico, como nos explicó previamente el doctor. Se caracterizan sobre todo lo que va a ser por una alteración del estado de la conciencia, debilidad muscular y una excesiva actividad secretora. Ahora, entre los insecticidas, órganos fosforados, los carbamatos, estos, como ya se mencionó, son sobre todo aquellos que se utilizan para plagas, para insectos. Se pueden utilizar tanto en los jardines, en el hogar, en la agricultura y también en práctica veterinaria. Son muy tóxicos, las vías de absorción que ya mencionamos. Entre los órganos fosforados mencionaban el malatión, el paratión y los diclorgos. Ahora, hablando sobre un poco de la fisiopatología, tenemos que la transmisión, podemos observar aquí, tenemos la neurona presináptica, la postsináptica, el espacio intersináptico y los neurotransmisores. Tenemos que esta transmisión de impulsos nerviosos entre dos neuronas siempre se va a dar lugar entre la sinapsis o conexión de estas, ¿no? Entonces, esta sinapsis está formada sobre todo por la membrana presináptica, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Y este impulso nervioso se transmite, aquí tenemos un grafiquito en el cual podemos explicar mejor. Primero nos mencionaba que aquí, por ejemplo, tenemos la membrana presináptica, tenemos que la llegada de un potencial de acción, de un impulso, de un estímulo, va a despolarizar esta membrana presináptica, ¿verdad? Lo que va a provocar la apertura de los canales iónicos. Y una vez que hay la apertura de estos canales, el calcio entra y el aumento tanto de la concentración hace que las vesículas neurotransmisor se unan a la membrana y liberen por exocitosis lo que va a ser a la hendidura sináptica la acetilcolina. Que como podemos ver, la acetilcolina, los receptores que son de color verdecito, la acetilcolina que es de cuadraditos negros y la señal de transmisión. Ya, en cambio, ¿qué sucede en la membrana postsináptica entre los receptores
entre los neurotransmisores a los que se une la molécula neurotransmisora, la acetilcolina. Esto va a provocar lo que va a ser una apertura de los canales iónicos de esta membrana. La entrada de calcio en esta y de otros cationes, esto va a producir lo que es una despolarización y excitación de esta membrana postsináptica. Y esa despolarización se va a propagar lo que va a ser a la siguiente célula nerviosa. Y tenemos que tanto el neurotransmisor, después de actuar rápidamente, es rápidamente inactivado por la acetilcolinesterasa, que se encuentra representada en este gráfico, como podemos ver, con forma de una estrella. Entonces, este neurotransmisor, después de actuar, es rápidamente inactivado por esta acetilcolinesterasa para que se pueda repolarizar la membrana y así se pueda transmitir nuevos impulsos nerviosos. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay la ingesta o intoxicación por estos órganos fosforados? Como mencioné, esta acetilcolinesterasa que se encuentra presente hidroliza rápidamente lo que va a ser la acetilcolina. Entonces esto, como mencioné, va a permitir la repolarización de la membrana o de la placa basal de esta y las prepara para la llegada de un nuevo impulso. Y aquí, como podemos ver, está representado en forma de flechas color rojo, como que serían las sustancias de los órganos fosforados. Aquí va a ver lo que va a ser bloqueo la inhibición de esta acetilcolinesterasa, lo cual es inhibida, por tanto va a haber la acumulación de acetilcolina y no va a haber esto va a inhibir la repolarización de la membrana. Entonces, si se inhibe esta repolarización de la membrana, se nos va a estar preparada para los nuevos impulsos que vendrían. Entonces, también mencionaba que así pues la función normal de esta acetilcolina iba a depender rápidamente de lo que iba a ser de la hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Esto iba a permitir la brevedad de la unidad de los impulsos propagados sincrónicamente. Entonces mencionaba que el ácido acético liberado pasa a la sangre, mientras que la colina recuperada por las neuronas para la síntesis de nuevas moléculas neurotransmisor, que eso sería lo normal, sin que se produzca lo que es la inhibición por los órganos fosforados de la acetilcolinesterasa, la acumulación de la acetilcolina, y que no se produzca la despolarización de la membrana, la repolarización de la membrana para los nuevos impulsos. Ahora, entre los diferentes manifestaciones clínicas, aquí nos mencionaba sobre todo que la gravedad y el inicio de estos síntomas va a depender tanto de una serie de factores, como va a ser el agente, la ruta, la formulación, la cantidad y la duración de exposición de la misma. Además de las vías de exposición más comunes, como ya es que se mencionó, la respiratoria, la oral y la dérmica. Aquí tenemos los síntomas que van a aparecer entre 32 horas después de la exposición, dependiendo de la rapidez y la dosis de que se ha estado expuesto, ¿no? Entre los diferentes síntomas tenemos los síntomas muscarínicos, los nicotínicos y sobre el sistema nervioso central. Entre los síntomas muscarínicos, sobre todo tenemos lo que va a ser la miosis, visión borrosa, pérdida de la visión, lagrimeo, la rinorrea, el estridor, la hipersección bronquial, que es más característica, tos, broncoespasmo y las bradicardias. Mientras que en los nicotínicos tenemos las fasciculaciones, los calambres, las mialgias, las debilidades musculares, tenemos las náuseas, el dolor abdominal, incontinencia fecal urinaria o la sudoración. Mientras que en los efectos sobre el sistema nervioso central tenemos la ansiedad, la cefalea, las confusiones, la irritabilidad, hiperreflexia, las ataxias, las convulsiones, la depresión, entre otras. Aquí se ha puesto lo que va a ser una mnemotecnia que se obtuvo a partir de un análisis de diferentes estudios que se realizó en el año 2019, la cual es una mnemotecnia muy simple que se puede utilizar para estos síntomas colinérgicos. Como podemos ver, las diferentes siglas que nos dicen los diferentes síntomas colinérgicos son la salivación, lagrimeo, la orina, la defecación, la émesis, la broncorrea, el broncoespasmo, la bradicardia, el Dumpf-Ers, que es la defecación, la orina, la miosis, la broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, que le abarcan en una sola, y la émesis, el lagrimeo y la salivación.
Aquí volvemos a mencionar lo que son los síntomas muscarínicos, los nicotínicos, los del sistema nervioso central. Ahora nos hablaba de lo que va a ser un síndrome intermedio. Este síndrome intermedio tiene una incidencia que va a ser entre el 10 al 40%. Su manifestación está relacionada con la exposición de órganos fosforados que son altamente, sobre todo, lipofílicos y con dosis inadecuadas de oximas. Nos mencionaba que aquí las alteraciones neurológicas se pueden desarrollar en 24 a 96 horas después de la exposición, y entre sus principales manifestaciones clínicas se va a encontrar tanto la debilidad muscular, la alteración de las paredes craneales, debilidad de los reflejos tendinosos, insuficiencia respiratoria. Esta se va a producir sobre todo por una debilidad de los músculos intercostales y el diafragma. Pero este síndrome intermedio se suele resolver de forma espontánea de sobre todo 1 a 2 semanas, pero también esta podría requerir, dependiendo de la gravedad de la misma, de ventilación mecánica, y que no existiera sobre todo lo que es no existe más tratamiento que el soporte. Ahora, también nos mencionaba la polineuropatía retardada o tardía, que es inducida por los órganos fosforados. Esta se produce 3 semanas después de la exposición a estos órganos fosforados, que implica la inhibición de la esterasa diana de la neuropatía. Esto quiere decir, la cual es esto se refería a una serina que se va a encontrar a nivel del cerebro, tantos nervios periféricos y los linfocitos. En esta polineuropatía tardía se podía experimentar lo que van a ser parestesias dolorosas, seguidas de una polineuropatía motora, caracterizada sobre todo por una debilidad flácida en los miembros inferiores que puede ascender hasta las extremidades superiores. Ya. Aquí algo importante también que nos mencionaba, que aquí los sobrevivientes podían tener déficits neurológicos permanentes con una disminución de la memoria, la inatención, la depresión y el parkinsonismo. También la gravedad de esta intoxicación colinérgica no está relacionada con el riesgo de desarrollar una polineuropatía tardía, y también esto se caracterizaba porque era de un predominio axonal, la degeneración axonal, sobre todo en nervios periféricos, columnas de la médula espinal, y de carácter agudo y bilateral. Ahora nos mencionaba también que se podía producir lo que es una lesión miocárdica. Estas manifestaciones clínicas del daño causado por estos pesticidas, órganos fosforados, van a variar dependiendo de los pacientes. A nivel cardíaco, se podrían llevar a lo que va a ser una arritmia, una insuficiencia cardíaca, y también podría llevar, dependiendo de la concentración y la vía por donde se produjo intoxicación, puede llevar a lo que será una muerte súbita. Ahora, en el diagnóstico tenemos que sobre todo se basa prácticamente en la historia clínica del paciente y en el examen físico del mismo. Tenemos que conocer muy bien lo que va a ser la presencia de síntomas muscarínicos y nicotínicos, porque esto nos permitiría sospechar la clínica sobre este tipo de intoxicación. Ya existen, sobre todo lo que nos mencionaba, 2 métodos que pueden ayudar en el diagnóstico, que iban a ser la detección de los metabolitos de los órganos fosforados en la orina y la medición de la acetilcolinesterasa, que es útil en intoxicaciones crónicas. Esto es importante porque va a proveer un grado de toxicidad, la medición, la cual puede ser útil para determinar la efectividad de la terapia. En esta medición de la acetilcolinesterasa, nos mencionaba un método llamativo que había desconocido, que es el método electrométrico de Mitchell. Y
Y este se caracterizaba, o este tiene que ver dependiendo del porcentaje de inhibición de la acetilcolinesterasa, o sea, se va a medir el porcentaje de este receptor que se encuentra inhibido. Por ejemplo, nos mencionaba que si el porcentaje se encuentra entre 50 y 60%, este se va a clasificar como un nivel de intoxicación medio, del 60 al 90 moderado y de 90 a 100 severo. Como sabemos, el medio se puede presentar sobre todo con unas cefaleas, mareos, náuseas, la salivación, lagrimeo. Y sobre todo, si hay este porcentaje de inhibición de la acetilcolinesterasa, nos mencionaba un pronóstico que podría ser una convalencia por 1 a 3 días, mientras cuando hay una concentración del 60-90%, que sería un nivel de intoxicación moderado, en el cual puede haber una debilidad, alteraciones visuales, la salivación, la diaforesis, el vómito, la bradicardia, temblores, esto puede llevar a la convalencia de 1 a 2 semanas, mientras que el 90 al 100% hay nivel de intoxicación severo, que se caracteriza sobre todo un temblor súbito, convulsiones, alteraciones psíquicas, que ya puede también formarse lo que será un edema pulmonar y llevar al coma. Y sobre todo cuando hay un porcentaje de inhibición de la acetilcolinesterasa entre el 80, 90 al 100, entre 90 al 100%, que sería un nivel de intoxicación severo, tiene un pronóstico desfavorable, el cual sería una muerte por falta de respiración. Eh, ya, algo que aquí me faltó de poner era el diagnóstico. Por ejemplo, el diagnóstico del síndrome intermedio en que se puede fundamentar y el de neuropatía retardada. Para mencionarlo rápido, el diagnóstico del síndrome intermedio se va a fundamentar sobre todo en el antecedente de intoxicación aguda, en el compromiso que podamos ver de los pares craneales y la musculatura proximal, el inicio de la sintomatología 24 a 96 horas después de la intoxicación y los hallazgos electromiográficos de potenciales evocados. Mientras que el diagnóstico de una neuropatía retardada este se debe realizar teniendo en cuenta tanto también un antecedente de exposición crónica o que sea reciente de órganos fosforados, el inicio de los síntomas de 2 a 3 semanas, que como podemos ver es diferente el tiempo del síndrome intermedio a la neuropatía retardada, y en algunos casos de 2 a 3 semanas y otros casos meses después de la exposición, el compromiso distal de las extremidades que se presenten con calambres, que es las parestesias, y la progresión que llevaría a esto, que sería la debilidad muscular. Entre los diferentes tratamientos que nos mencionaban, tienen que ser sobre todo de inicio inmediato y, y no se debe esperar lo que va a ser la confirmación del laboratorio. También nos mencionaba que cerca del 30%, mencionando cerca del 30% de los suicidios que se producen son debido a su intoxicación con estos órganos fosforados. El tratamiento, que es de inicio inmediato, sobre todo va a incluir medidas generales de apoyo, como va a ser la descontaminación, el apoyo respiratorio y el tratamiento farmacológico. Entre la descontaminación, ¿Qué pasó? Creo que se le fue la señal. A ver, a ver, Anita. A ver, Anita. Entonces, hasta que le llegue la señal, eh, si bien es cierto, las intoxicaciones por estos inhibidores de la colinesterasa dan síntomas muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos, de menos 5 ejemplos de signos o síntomas. ¿De cuáles me dijo, Doc? De síntomas muscarínicos. Ya, bueno, de síntomas muscarínicos pueden ser en diferentes partes del cuerpo. Bueno, puede ser
incontinencia fecal, diarreas, náuseas, cialorrea, hipotensión, disuria, Ya. miosis, visión borrosa. Cólicos también pueden haber. Ujú. Cólicos, sí, Las también. pupilas, ¿cómo están? Sí, le dije miosis. Miótica. Exactamente, ya Ujú. mióticas. Puede haber hiperemia conjuntival, Y epífora. algo que es característico es la broncorreancia. Van a ver sibilancias, broncoespasmo, etc. A ver, Roxana, muy bien, Anita. Hola, Doc, dígame. Ya, A ver, usted enumera unos 5 signos o síntomas nicotínicos. La debilidad muscular, las mialgias, los calambres. ¿Qué más era? El dolor abdominal, la cefalea. Ya creo que están 5. Sudoración. Ya, los más Están específicos dentro de... son fatiga muscular, el espasmo, las fasciculaciones, puede haber parálisis. En cambio, acaba de haber taquicardia, hipertensión, hipoglicemia también puede haber, la diaforesis. Ya, ¿cómo es? Ariana, buenas noches, dígame, doc. ¿cómo le va? A ver, usted ya para terminar, porque se conectó Diego. El sistema nervioso central, ¿cuáles serían los síntomas asociados a este sistema? Ya, puede ser una crisis convulsiones, lo que es cefaleas, confusión, irritabilidad, alteraciones del estado de conciencia y depresiones respiratorias también. Ya ahí se va a dar la característica respiración de Cheyne-Stokes. Chainstorm, sí. Ujú. Puede llegar incluso al coma, hubiera reflexia. El habla va a estar como un Glasgow más o menos en la clasificación de la respuesta verbal, ¿no es cierto? En 3, 2 más o menos. Ya muy bien, Ariana. A ver, Diego, entonces continúa. Siendo el tratamiento, sobre todo, incluye medidas generales, como era la descontaminación, el apoyo respiratorio y el tratamiento farmacológico, ¿no? La descontaminación, por ejemplo, en casos de exposición tópico con riesgo de absorción dérmica, se va a recomendar la eliminación completa de la ropa, el lavado de la piel expuesta al órgano fosforado. También nos mencionaba una descontaminación gastrointestinal, el lavado gástrico, que no se recomendaba a pesar de que se puede realizar si el paciente se presenta con menos de una hora de la ingestión. Debido a que este procedimiento puede aumentar el riesgo de aspiración por el aumento de secreciones y por el estado mental disminuido, no es recomendable. Y también nos mencionaba que aquí una dosis estándar del carbón activo iba a ser de 1 gramo por kilogramo, máximo 50 gramos. ¿Ya? Ahora, entre el manejo inicial, por ejemplo, los pacientes con el estado mental alterado que requieren oxígeno, digamos al 100%, intubación endotraqueal, debido a las intoxicaciones por órganos fosforados, estos pueden presentar la depresión respiratoria, como lo mencionaban, una debilidad diafragmática, broncoespasmos y aumento de las secreciones. Aquí, además, se debe evitar lo que es la succinilcolina, mencionaba que será muy importante en la secuencia rápida de intubación porque se metaboliza por la acetilcolinesterasa, que esto va, ¿qué podría producir? Que conduce a un bloqueo neuromuscular exagerado y prolongado. Ahora, como Sí, sabemos, en nuestro país casi no se utiliza ese tipo de intubación de secuencia rápida y no utilizamos ese medicamento. Entonces,
Por acá no va a poder suceder eso, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay que mencionarlo. Ya sigue. Y entre los antídotos tenemos sobre todo lo que es la atropina, sobre todo por es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos, que van a ser tanto del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, pero no va a poseer ningún efecto sobre los receptores nicotínicos. Ya, sobre todo, este va a estar indicado para revertir lo que sea la sintomatología muscarínica, como la broncorrea, broncoespasmo y el edema pulmonar. Además, tiene una ventaja adicional de que ayuda a controlar las convulsiones. Sobre todo aquí en la administración de la atropina se recomienda lo que va a ser dosis crecientes. Pues nos mencionaba que las dosis iniciales en adultos es de 2 a 5 miligramos IV y en niños de 0.05 miligramos por kilogramo IV, lo cual se puede repetir cada 3 a 5 minutos hasta que las secreciones ceden. Y se debe continuar con la administración de una infusión de atropina a iniciarse con, nos mencionaba, era un porcentaje. Del 10 al 20% de la dosis total requerida para así estabilizar a lo que es el paciente. Ahora nos mencionaba entre las oximas, en la cual tenemos la pralidoxima, que el principal objetivo de esta va a ser la reversión de los efectos nicotínicos, la debilidad muscular y la parálisis. Esta palidoxima va a reactivar la acetilcolinesterasa inhibida por los órganos fosforados. Nos mencionaba que sobre esta no se debe administrar sin atropina por el riesgo de empeorar los síntomas debido a la oxima inducida transitoriamente, que sería la pralidoxima. Aquí nos mencionaba que según las recomendaciones según la OMS, se recomienda la administración en bolos con una dosis inicial de 30 miligramos kilogramo en adultos y en niños de 25 a 50 miligramos kilogramo según la gravedad del cuadro clínico del mismo. Posteriormente se establece lo que va a ser una infusión de 8 miligramos kilogramo hora en adultos y de 10 a 20 miligramos kilogramo en niños, que se debe mantener durante el primer día o hasta que los síntomas de envenenamiento disminuyen. Y esto sobre todo se debe administrar en forma lenta, que puede ser durante unos 30 minutos, y esto se lo debe realizar en forma lenta para evitar lo que va a ser prevenir la debilidad muscular, que sería un producto de la inhibición transitoria de la acetilcolinesterasa. Entre las benzodiazepinas, sobre todo se van a utilizar para prevenir o tratar lo que son las convulsiones y reducir las fasciculaciones. Sobre todo aquí las convulsiones después de una intoxicación por estos órganos fosforados se produce sobre todo por lo que va a ser la hiperexcitación de los receptores muscarínicos y posteriormente por una hiperexcitación se me fue, glutaminérgica. Entonces, esta es la principal causa de daño neuronal y muerte. Entre las dosis de estas benzodiazepinas nos mencionaba que era de 5 a 10 miligramos IV cada 5 minutos hasta que paren las convulsiones. Y se tendría como destino, después de todo este tratamiento, la observación durante menos de 72 horas para asegurar que los síntomas no reaparecen cuando se retira la atropinización. Y si reaparecen, el tratamiento con atropina se debe restablecer inmediatamente. Y para terminar, en un estudio que se desarrolló en agosto del 2020, nos mencionaba que también en este tipo de intoxicaciones se podía aplicar lo que van a ser, o sea, se ha visto, se ha estudiado medidas tradicionales en el manejo de esta intoxicación por órganos fosforados, en el cual nos mencionaba
el ruibarbo. Esta ruibarbo es una hierba que se usa generalmente como laxante y que ayuda a la eliminación de toxinas internas. Y eso sería todo. Ya. Muy bien. A ver, Kelvin. Pues si un paciente llega con todos los signos y síntomas de intoxicación por órganos fosforados, ¿cuáles serían tus indicaciones ahí en la emergencia? Pues primero sería lo que va a ser el... Serían sobre todo las medidas generales y que sea de una forma rápida y dependiendo A ver, pero da las indicaciones. Ahí están conectadas todas tus enfermeras, eh, tus internos, estudiantes. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuáles serían tus indicaciones? Tú ya estás de médico residente ya. Bueno, pues sí. Usted ya se murió el paciente. Es que hay muchas indicaciones. Por Por ejemplo, eso, pero dígalas, depende, dígalas. ya, digamos, dependiendo de la exposición que se ha dado, ver si es que amerita lavado gástrico, aunque está... A eso, Doc, los lavados gástricos sí se deberían realizar o no. Depende del tiempo de administración, como tú Es que dices. dice si menor a una hora. Por lo general, claro, el vaciamiento y la absorción gástrica es de 1 hora, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si ya pasa ese tiempo, ya no hay objetivo de ese lavado gástrico. Pero si llega inmediatamente a haber ingerido pues ahí sí le hacemos el lavado gástrico. A veces un paciente que viene, a ver, pongamos como un caso clínico. Entonces el paciente llega con taquicardia, diaforesis, eh, con cianosis, ya llega con fasciculaciones, confundido, aún no convulsiona, ¿eh? Y ya ha tenido pues esta conmidriasis. ¿Qué haces con este paciente? Y ha ingerido ya más o menos hace 30 minutos con intento autolítico, ha ingerido más o menos unos 200 ml de un plaguicida, de malatión, que es lo que más hay. Pues, Doc, si fuese unos 30 minutos, se podría aplicar el lavado gástrico y con la dosis estándar de carbón activo, que sería 1 gramo por kilogramo. Antes, pero se correría igual el riesgo de la aspiración por las secreciones que se podrían producir, pero sería una alternativa. Lo otro, iniciar lo que va a ser la atropina antes de realizar las pruebas, porque esto es emergente. Podría ser que sería de 2 a 5 miligramos IV cada 3 a 5 minutos hasta que estas secreciones cedan. Como usted lo dijo, dependiendo que presenta los síntomas muscarínicos, nicotínicos, sabemos que los muscarínicos los va a combatir la atropina, y si presentara muscarínicos y nicotínicos, le vamos a realizar con la palidoxina, que serían los dos. No hay como retirarle el otro porque puede haber la reaparición de estos síntomas muscarínicos, ¿no? Y si aún no convulsiona, pues como lo mencioné, también la atropina ayuda en parte a evitar que suceda esto. Y si en caso sucediera, hay que pensar en las benzodiazepinas, en la administración de unos 5 o 10 miligramos de diazepam, fenitoína. Y estarle controlando a ver si han disminuido
los síntomas colinérgicos que presentaba. Ya, claro, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer primero? Iniciar las medidas de soporte. Primeramente, atención a la vía aérea, administración de oxígeno, Así, por la cianosis. claro, vía cianosis. Tenemos que aspirar las secreciones y justamente para evitar sabemos que estos pacientes van a tener bastantes secreciones. Entonces hay que aspirar. Estamos ya canalizando una vía también rápidamente. La enfermera va a estar en eso, ¿no es cierto? Incluso ella va a estar atropinizando y tú puedes estar haciendo el lavado gástrico. Claro. Ya como dijiste, si en caso ya llega a convulsionar, ahí sí debemos utilizar el diazepam. También es importante la descontaminación. Si en caso está empapado con este plaguicida la ropa, también hay que sacar eso rápidamente porque recuerden que también se absorbe por vía cutánea Se este absorbe más lento, plaguicida. pero sí. Exactamente. Entonces, la medida principal, pues, que es la atropina, hasta llegar a los síntomas de atropinización del paciente, que es lo indicado, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán esos síntomas, Diego? ¿Ah, yo mismo? Claro, ya Kevin ya se nos ha ido. A ver, a ver. Los síntomas de atropinización, pues, si no me equivoco, era, por ejemplo, la midriasis, aumento de temperatura. Pero lo contrario, ¿no es cierto? Si Sí, estaba por ejemplo, con, amniótico, estaba con está con secreciones, va a aporesis, todo eso. tener una boca seca, ¿no es cierto? La visión borrosa Visión borrosa ya. y el aumento de la temperatura también sería. Nosotros nos enseñaban, decían que va a estar loco como una cabra, rojo como un tomate y seco, como después de un chuchaqui. Entonces, de esa manera, Para sí, acordarse. sí, sí, son los síntomas de atropinización donde ya debemos ya administrar con menos frecuencia. Eso es, ¿alguna pregunta? Ahí quedaríamos entonces. Entonces Claro. la próxima exposición sería para el día viernes, porque mañana vamos a tener una reunión con los docentes del internado.